Esperemos 2 minutos más que entren los últimos chicos. Hoy vamos a hacer la presentación de la clase de evaluación de proyectos, que es prácticamente tal vez lo más importante en trabajo para ustedes hasta que termine la materia. Así que es muy importante. Me gustaría que presten la mayor atención posible, porque a partir de hoy ustedes van a tener que empezar a pensar en cuál va a ser su proyecto. La idea es que armen equipos de 4, no menos de 4 ni más de 5, ¿no es cierto? Que van a tener que trabajar en forma coordinada, y este año con una exigencia adicional, que es trabajar en forma online. Así que va a ser el esfuerzo tal vez más duro para ustedes, como lo es para nosotros, pero también creo que lo va a llevar a practicar una tendencia que seguramente se irá dando en forma continua con todas las materias, e inclusive en su vida profesional. Estoy en un proyecto inmobiliario que de alguna manera está vinculado a la universidad en estos días, y estamos con los equipos de arquitectos, con los equipos de los ingenieros civiles que están haciendo las fundaciones y las estructuras, con los ingenieros electricistas y sanitaristas que están haciendo los servicios eléctricos y sanitarios, y todo lo tenemos que hacer prácticamente de esta misma forma. Y la verdad que es una forma que van a tener que ustedes practicar también. Siempre decimos, en economía tratamos de que trabajemos todos en equipo, porque también esa va a ser la forma. Era la forma antes de la pandemia, y ahora se va a acentuar esto en que los distintos especialistas de las distintas actividades que desarrollan un proyecto trabajen en forma coordinada y en equipo. Trabajar en equipo es una gran capacidad que ustedes pueden tener, y le va a dar ventaja comparativa respecto a otros profesionales en la medida que ustedes la desarrollen de la mejor manera. Así que, sin más preámbulos, si a ustedes les parece, bueno, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a hablar de el tema de evaluación de proyectos, ¿sí? La evaluación de proyectos es analizar, estudiar un potencial negocio, un potencial proyecto, y ver si es conveniente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Y eso lo hacemos comparando este negocio con otros negocios que tenemos algún tipo de información, para ver si nos conviene hacer lo que estamos haciendo, o cambiar, o hacer un nuevo proyecto. También un proyecto puede ser dejar fuera de línea un proyecto ya existente. Evaluar un proyecto significa comparar costos y beneficios respecto de otros proyectos. Y eso es lo que vamos a hacer en forma lo más sistemáticamente posible. Y este es un resumen de las cuestiones y de las posibilidades que ustedes van a tener para arrancar y para poder desarrollar este proyecto que van a hacer, y que, bueno, seguramente van a tener hasta finales de febrero para presentarlo. Lo arreglaremos de la mejor manera con el ingeniero. De todas maneras, si ustedes estamos en octubre, si noviembre y diciembre se ponen las pilas, es muy posible que lo puedan terminar y se sacan esto de encima. Las principales fuentes que hemos usado para el desarrollo de estos
de esta clase y de la materia, que no son las únicas y también consultamos otras, son el manual de la CEPAL, del Instituto Latinoamericano y del Caribe para la Planificación Económica y Social, ¿sí? Una metodología general de identificación y preparación de proyectos de Oregón, Pacheco y Roura, que están en la bibliografía que está subida al aula virtual. Formulación de proyectos de Marcial Córdoba, desarrollo que hemos hecho en la cátedra y lo vamos a ver al final de esta clase un poquito, un proyecto que he desarrollado yo cuando trabajaba en una empresa consultora que se dedicaba a los negocios energéticos. ¿Me están escuchando bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, como yo le decía, evaluar proyectos significa encontrar una solución inteligente a un problema tendiente a resolver una necesidad humana. Una necesidad humana puede ser una necesidad insatisfecha, algo que necesitamos y que no tenemos, o algo que tenemos, pero no la tenemos en cantidad y en calidad adecuada como nosotros la requerimos. Surge como una respuesta a una idea que busca ya sea una solución al problema, ¿sí? O la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. Como vamos a ver más adelante, los proyectos pueden ser públicos o privados. Los públicos, los más conocidos por ustedes, son la infraestructura energética, centrales eléctricas, líneas de alta tensión, estaciones transformadoras, en el nivel vial, rutas y autopistas, sanitarios, hospitales, o en lo habitacional, complejos de viviendas, también en lo público, y para vincularlo más a su carrera, podrían ser las redes de fibra óptica para la transmisión de datos y conectividad a Internet. Son proyectos públicos que sirven para mejorar la calidad de vida de la gente y proveen algunos servicios, como ser la conectividad a Internet, por la cual hoy estamos todos conectados. Es un proyecto público. Y los proyectos privados son proyectos productivos para producir algo o dar un servicio. En realidad, las técnicas y las metodologías que se usan en los proyectos públicos y en los proyectos privados son muy, pero muy similares. Usan las mismas técnicas y usan los mismos procesos, pero por ahí los proyectos públicos es de mayor complejidad determinar cuál es el beneficio de una autopista, o cuál es el beneficio y cuánta gente va a ser beneficiada cuando uno pone un hospital. Es como más complejo cuando uno va a decir, bueno, vamos a hacer una red de agua potable, ¿cuáles son los beneficios? Está claro que hay beneficios porque cuando hago yo una red de agua potable, al margen de la gestión y la explotación de la provisión de agua potable, también tengo otros beneficios implícitos, que es que la población reduce sus niveles de contagios y enfermedades por tener agua potable, mejora su calidad de vida, mejora, se reduce la mortalidad y otras cuestiones que también son un beneficio, pero por ahí es muy difícil cuantificar. Por eso nosotros, y por una cuestión de índole pedagógica, vamos a trabajar en proyectos privados que son más concretos y es posible identificar más rápidamente algunos de los indicadores que nosotros necesitamos para desarrollar el proyecto. En el proceso de evaluación del proyecto, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la necesidad o la oportunidad de negocio que tenemos, que queremos nosotros avanzar. Entonces, y eso, lo primero que vamos a hacer estas próximas semanas es que cada grupo piense cuál es una necesidad insatisfecha o una necesidad satisfecha pero de mala calidad,
o un producto o un servicio o algo que funcione, pero vos quisieras que funcione mejor, ¿cuál es la necesidad a satisfacer a través de este proyecto? Y a partir de esa necesidad, tener una idea, un proceso, un procedimiento que tienda a satisfacer esa necesidad. Para eso, nosotros vamos a hacer los estudios de prefactibilidad que conforman esta parte del trabajo, ¿sí? Con los estudios de prefactibilidad, nosotros vamos a tomar una decisión si hacemos el proyecto o no hacemos el proyecto. Esta es la parte sustancial de un proyecto, ¿cierto? Que nosotros vamos a trabajar en este curso. Después, si decimos que la decisión no es buena, que los estudios de factibilidad, tendremos que buscar otra idea para satisfacer esa necesidad y hacer de nuevo los estudios de prefactibilidad. Si vemos que la idea es buena y los estudios de prefactibilidad son positivos, nosotros vamos a hacer la inversión, ¿sí? Y a través de la inversión vamos a hacer, después que esté hecha toda la inversión y funcione esta empresa, vamos a hacer la operación y el mantenimiento de esta empresa, vamos a medir los parámetros, a ver si la producción se ha dado como nosotros pensábamos, los costos se han dado como pensábamos, vamos a hacer un feedback ahí respecto a lo que nosotros habíamos pensado y con eso vamos a hacer el desarrollo de nuestro proyecto. Pero como le decía yo inicialmente, nuestro proyecto parte de la necesidad, de la idea, de los estudios de perfectibilidad y de la decisión si es bueno o no el proyecto. Cuando ustedes hagan un proyecto, no se preocupen si el proyecto no es bueno. Si el resultado dice que no es bueno, es un buen trabajo de proyecto. Acá la idea no es que sea enormemente rentable. Lo importante acá es que nosotros hagamos el procedimiento y decidir que un proyecto no es bueno, es una buena evaluación del proyecto porque ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Y los estudios que hay que hacer de prefactibilidad, que ustedes van a trabajar, son los estudios de mercado, los estudios técnicos, los estudios legales, los estudios organizacionales para ver cómo va a funcionar su organización empresaria, si genera impactos ambientales, cuáles son y cómo se mitigan, ¿sí? Vamos a hacer un análisis económico y financiero, ¿sí? Vamos por el primero, el estudio de mercado. El estudio de mercado se separa en el estudio de la demanda, ¿sí? Y del estudio de la oferta. En el estudio de la demanda, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los potenciales clientes, cuál es el mercado, en qué segmento del mercado vamos a trabajar. Si vamos a trabajar un sector femenino, masculino, jóvenes, hay distintos segmentos y hay que ver cómo se segmenta el mercado para que ustedes definan a cuál va a ser el mercado que ustedes van a tratar de satisfacer. En el estudio de la demanda también habrá esa segmentación que me dirá qué tipo de estilos tiene esta gente, cuántos años tiene, qué capacidad económica tienen. Entonces nosotros de todo ese potencial mercado, ese potencial sector de la clientela, bueno, nosotros seguramente elegiremos uno, trabajaremos sobre un segmento y ahí tendríamos que hacer un análisis de ida y vuelta para poder identificar cuáles son esos verdaderos segmentos y cuáles son sus capacidades de pago y cuáles son sus intereses, ¿sí? A partir de ahí también hemos definido una idea, tenemos que ver que los proveedores, si nosotros tenemos proveedores eficientes para desarrollar un proyecto. Si nosotros decimos que vamos a fabricar computadoras, ¿sí? Y no tenemos quien nos venda las placas madre o los discos rígidos,
bueno, difícilmente podremos entrar a ese mercado. O sea que tenemos que estudiar cuál es la política y cuáles son la calidad y la cantidad de proveedores que tenemos. Además, esos proveedores seguramente no serán exclusivamente nuestros, tal vez también le vendan a nuestra propia competencia. O sea que tenemos que hacer un análisis muy claro de los proveedores potenciales, ¿sí? Y también tenemos que analizar cuáles serían las redes de distribución y transporte de los productos para que desde nuestro lugar de producción puedan llegar a los clientes. Por supuesto que hay una cosa es fabricar muebles y otra cosa es desarrollar software como seguramente muchos de ustedes harán cuando sean profesionales, ¿sí? O sea, lo mismo, tienen sistema de comercialización y tienen sistema de distribución, ¿sí? Y, por supuesto, hay que ver quiénes son nuestros competidores y cómo hacemos para estar primero o lo más cerca posible del mercado para tener una porción importante del mercado. Desde el punto de la oferta, también analizamos 4 factores que le llamamos, que son el producto, cuál es el producto, qué calidad tiene, cuáles son sus especificaciones técnicas, bajo qué normas están fabricados o desarrollados. Un segundito que tengo un alumno ahí. Bajo qué tecnologías se fabrican, a qué precio lo vamos a vender, y ustedes ya saben a qué precio. El precio es el precio del mercado, ¿sí? ¿Cuál es la ubicación que vamos a tener? ¿Sí? Hoy es muy importante para algunos servicios que tengan una ubicación donde tengan autopistas, energía, gas, agua, de acuerdo al proceso productivo. En sistemas, si no tenés una red de fibra óptica con la velocidad necesaria, seguramente si vas a poner una empresa de base tecnológica, seguramente no vas a poder llegar a ningún lado. Y la promoción o la publicidad, cuáles son las técnicas que vos vas a usar para que el producto se conozca. Son los aspectos más importantes del estudio del mercado. Y fundamentalmente, ¿cuál es la proyección de ese mercado? Si nosotros vamos a fabricar, qué sé yo, viviendas, tenemos que ver que existe una demanda insatisfecha de viviendas y esa gente que en el tiempo va a ir comprando cada vez más viviendas. Entonces tenemos que ver a futuro cuál va a ser este mercado. Porque ya vamos a ver durante el desarrollo que nosotros este estudio lo hacemos para hoy y para una determinada cantidad de años que es la vida útil del proyecto. Evaluar proyectos significa mirar cómo sería el proyecto hoy y también hacer una proyección a futuro de costos y beneficios. El otro aspecto es el aspecto técnico. Ya sabemos que tenemos un mercado, que tenemos los clientes, que tenemos una competencia y tenemos una demanda que va creciendo con el tiempo. Pero tenemos que ver que desde lo técnico sea posible, porque si, nada, quiero producir algo que técnicamente es imposible, no puedo, ahí se me trunca el proyecto, por más que tenga mercado. Entonces tengo que definir qué tecnología voy a usar para desarrollar mi proyecto. ¿Qué infraestructura, eso que decía yo, de energía, de agua, de gas, de conectividad voy a necesitar? También tengo que tener en cuenta la localización, que esté cerca de mis proveedores o que esté cerca de mis compradores. Hay que ver, o que esté cerca de ambos. Entonces, no es lo mismo cualquier lado. Hay que pensar claramente qué máquinas y qué herramientas vamos a necesitar
para producir, porque si yo decido hacer un proyecto que las máquinas son importadas y supongamos que se haya cerrado la importación en Argentina, bueno, ese proyecto definitivamente no lo podemos hacer. Y por último, nada, ¿cuál va a ser la demanda, el aumento de la demanda y cuál van a ser nuestros recursos humanos? Tenemos que saber que si nosotros vamos a encarar un proyecto, tenemos que tener los técnicos, los obreros, los técnicos, los ingenieros que me permitan hacer el desarrollo de este proyecto. Ustedes que mayormente son de sistema, bueno, si no tienen los desarrolladores en las plataformas que hoy pide el mercado, bueno, se le va a complicar. De todas maneras, las comunicaciones hacen hoy que muchos ingenieros trabajen en cualquier parte del mundo, ¿sí? El otro aspecto, digamos, es el legal, ¿sí? Yo puedo tener un proyecto muy bueno desde el mercado, sé que voy a tener una enorme demanda, puede ser muy bueno desde lo técnico, porque yo ya tengo las máquinas, el proceso, pero si es droga, bueno, no se puede, digamos, ¿sí? Si es algo ilegal, no puedo avanzar. O sea, puedo tener mercado, puedo tener técnico, pero hay que ver que sea legal, que esté de acuerdo con nuestras leyes, nuestra constitución, ¿sí? Que esté dentro de los mercados permitidos en la Argentina y también generar un proceso para la habilitación comercial de esa empresa. Todas las empresas necesitan tener una habilitación comercial y eso pasa por los regímenes de las localidades o de las jurisdicciones. No es lo mismo ponerlo en Tucumán que en Santiago del Estero que en Salta. Muchas mineras vienen a la Argentina porque, bueno, en otros lugares como Canadá, por ejemplo, no le permite. Si es que vas a desarrollar un producto que necesita una patente, la tenés que comprar a la patente, porque si no, se vuelve ilegal lo que vos estás haciendo, ¿sí? Y por último, hay que mirar las cuestiones impositivas. También tienen que ver a su vez con el lugar. Muchas empresas que estaban en Tucumán se han ido de Tucumán a Santiago o a Catamarca porque la cuestión impositiva tienen mayores ventajas que en Tucumán, entonces se han tenido que, se han retirado de la provincia. Bueno, hay que mirar también desde lo legal, también cuáles son las cuestiones impositivas vinculadas, ¿sí? Después lo organizacional, ¿sí? Hay que tener un esquema de recursos humanos con el cual vos vas a administrar tu empresa. Seguramente tendrás un presidente, tendrás un gerente general, como se llame, y aguas abajo la gerencia de producción, la gerencia de comercial, la gerencia de producción, y a su vez ir bajando en esa estructura que nos va a permitir desde lo organizacional hacer que todos los procesos técnicos se lleven a cabo de una forma muy eficiente y con la calidad que estamos esperando. Entonces hay que trabajar sobre la organización de la empresa y de sus recursos humanos, ¿sí? Esos recursos humanos tienen que estar ubicados de la manera adecuada, de tal manera que todo el engranaje industrial o productivo funcione de la mejor manera. Hay que hacer una búsqueda de estos recursos humanos, ¿no es cierto?, que muchas veces no es sencillo, y tratar de armar toda la organización de la empresa de tal manera de que nuestros productos salgan en cantidad y en calidad de la manera que han sido proyectados. Después, el estudio de impacto ambiental. Muchos de los procesos industriales, tal vez no los vinculados a procesos de soft, aunque algunos de hard también pueden ser, generan impactos ambientales. En el caso que haya proyectos que generen impactos ambientales que sean negativos para el ambiente y para la sociedad, hay que pensar en cuáles son las acciones que hay que seguir para salvar
cuestiones de contaminación ambiental, seguramente habrá algunos procesos, algunos filtros, algunas formas de tratamiento de residuos, que no es barato en general, tienen sus costos y hay que incluirlo en la medida que estos procesos tengan contaminación ambiental, y en general se rigen por las normas ISO 14001, que es las normas de gestión ambiental, ¿sí? También hay que hacer estudios de impacto ambiental para medir ese nivel de contaminación y tratar de, a través de la ISO 14001, gestionar para que haya una verdadera mitigación de ese impacto ambiental. Esos impactos ambientales, como les decía recién, siempre generan costos y que son elevados esos costos, ¿no? Entonces hay que calcular no solamente cuáles son los planes, sino sus costos asociados. No sé si me van siguiendo hasta ahí, chicos. ¿Me dan un ok? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, sí, profe. gracias. Bueno, además de lo ambiental, bueno, viene lo económico, ¿sí? Que es como lo importante, ya hemos visto. Hay que calcular los ingresos, ¿sí? Hay que ver qué tipo de producto es, si es elástico o inelástico, y siempre este ingreso calculado como el precio de mercado por la cantidad que yo vendo. Esa área que está sobre la curva de la demanda, donde en las ordenadas tenemos los precios y en las abscisas tenemos las cantidades. El área de esa naranja me representa el ingreso, ¿sí? Y después tenemos que ver cómo ese ingreso se va a ir proyectando en el tiempo. Siempre va a haber un crecimiento de la demanda en general, ¿sí? Los costos de producción, nuestros operarios, ¿sí? Las patentes que tengamos que comprar, la inversión para mitigar los impactos ambientales, los impuestos, los costos de organización, y ahí vamos a calcular dos indicadores que son muy, pero muy importantes, que uno es el valor actual neto, que significa ese flujo futuro, traerlos al año cero, ya lo vamos a hablar con más detalle, y la tasa interna de retorno, que me mide de alguna manera la rentabilidad de los egresos y de los ingresos a lo largo de la vida del proyecto. Y por último, vamos a hacer un análisis financiero teniendo en cuenta, en la medida que corresponda y sea posible, cómo impactará con un proyecto acceder a financiamiento externo, ¿sí? Acá vamos a ver que hay un delgado equilibrio que hay que hacer entre la plata que entra en forma de crédito al proyecto y las tasas de interés que están vinculadas. Y en definitiva, chicos, el estudio económico-financiero de un proyecto debe ser un flujo de fondos año por año o periodo por periodo de un determinado proyecto, donde sumamos los ingresos, que es la cantidad por el precio, y le restamos los egresos. Los egresos pueden ser las inversiones, que son las compras o las adquisiciones que se hacen solamente al inicio, ¿sí? Son inversiones, por ejemplo, máquinas, herramientas, edificios, galpones, camiones, herramientas, son inversiones que después en lo productivo uno no la vuelve a hacer todos los días, son inversiones que se hacen al inicio, ¿sí? Después los costos operacionales, ¿sí? Que son los costos para operar y mantener nuestro proceso productivo, que tiene que ver mucho con la mano de obra, los materiales, los insumos, ¿sí? Y después los costos no operacionales, que son costos que no están directamente relacionados con la producción. Ya lo vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sí? A eso le tenemos que restar las amortizaciones, que son justamente la pérdida del valor en el tiempo que tienen las inversiones. Yo si me compro un
un vehículo a 0 kilómetros, 1.000.000 de pesos, bueno, seguramente el año que viene, por más que yo no lo haya usado, ha perdido valor, ¿sí? Ese valor está reflejado en las amortizaciones y el Estado reconoce para fines fiscales o impositivos, reconocer las amortizaciones como un costo. Este es un costo intangible porque antes veíamos anteriormente con el ingeniero Aranda que existían costos o beneficios tangibles o intangibles. Bueno, las amortizaciones son intangibles porque en realidad uno no saca del bolsillo esa plata, pero definitivamente la vida útil de los bienes me van restando cada año un poquito de esa inversión, ¿sí? Eso, y la suma de los ingresos menos los egresos menos las amortizaciones me dan un resultado antes de impuestos. Un segundito, voy a apagar el celular porque si no... Después le restamos también los impuestos, le volvemos a sumar las amortizaciones, porque en realidad las amortizaciones nunca había sido una plata que ha salido, sino que me ha servido para calcular mi impuesto, y ahí voy a tener el resultado después de impuestos. Esta sumas restas es año por año lo que nosotros tenemos que hacer para definir este flujo de fondos y calcular los indicadores que vamos a ver más adelante son el BAN, el valor actual neto y la TIR. Sobre las inversiones, ¿sí? A ver, no sé si me... Sí, los ingresos, decíamos que eran operacionales, ¿sí? Porque son ingresos que tienen que ver directamente con la inversión, con la producción que nosotros hacemos, ¿sí? En este caso venden vigas, la cantidad de vigas por el precio de las vigas, esos son ingresos operacionales, y los no operacionales es, yo vendo vigas, no camiones, pero bueno, me queda un camión viejo, lo vendo, es un ingreso, pero no es producto de mi actividad principal, ¿sí? Después las inversiones son las inversiones fijas, las inversiones que se hacen al principio, que por ejemplo el terreno, el equipamiento, las maquinarias, la fábrica, son inversiones fijas. Son inversiones fijas que se hacen en el año cero del proyecto, ¿sí? Antes que se empiece a producir, y se hacen por una única vez, ¿sí? Después hay otro tipo de inversiones, que es la inversión diferida, ¿sí? Que está asociada, si nosotros tenemos que comprar una patente, tenemos que comprarla antes de empezar a producir, tenemos que inscribir nuestra empresa en el AFIP y en los organismos que hay que inscribirla para poder empezar a explotar, y también tenemos que hacer los estudios de impacto ambiental. Todo esto cuesta plata, y es una inversión que se hace solamente al principio, pero no se repite después. Y después el capital de trabajo, que es la plata que nosotros necesitamos para pagar a nuestros empleados, a la luz, el gas, el agua y otras cosas, hasta tanto la empresa empieza a producir y a generar sus propios recursos, ¿sí? Entonces, y después los costos. Hemos visto los ingresos, hemos visto los egresos primero como inversiones, y ahora vamos a ver los costos. Los costos pueden ser fijos o pueden ser variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la cantidad de producción. Si yo fabrico ladrillos, fabrico 100.000 ladrillos por mes. Si fabrico 120.000 ladrillos, bueno, el contador será el mismo, el gerente será el mismo, hay un montón de cosas que serán las mismas, no van a cambiar porque yo produzca un poco más o un poco menos. Todos esos costos que no dependen de mi producción se llaman costos fijos, ¿sí? Por ejemplo, el personal, el alquiler del negocio donde nosotros estamos vendiendo las cosas, la publicidad,
no dependen de la cantidad de cosas que estamos vendiendo. En cambio, los variables, sí, la mano de obra, si yo tengo que aumentar un 10% mi producción y tengo que aumentar más gente o poner horas extras, bueno, tengo costos variables ahí, ¿sí? Si tengo que necesito más insumos o más materia prima, siempre la materia prima y los insumos son costos variables, y otro costo variable en general puede ser la energía, porque cada vez que más producimos, más energía necesitamos. Entonces, respecto de los costos, decimos que existen dos costos, los costos fijos y los costos variables. Vamos a hacer un poquitito de matemática financiera para que veamos qué significan algunos de los indicadores que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar y para poder calcular si un proyecto es bueno o no. Uno es el valor futuro, ¿sí? El valor futuro significa que si yo tengo en el año 0 hoy 100 pesos, ¿sí?, y tengo una determinada tasa de interés del 10%, cuando llegue al año 4, voy a tener el valor inicial, que eran los 100 pesos, por 1 más la tasa elevado a la 4, que es mi cuarto año. Esto es el cálculo del interés compuesto de 100 pesos llevado de un año 0 a un año 4. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, teníamos 100 pesos en el año 0 a una tasa del 10%, en el año 4 vamos a tener 146 pesos con 41. Eso significa que el valor actual lo multiplicamos por 1 más la tasa. Si hacemos al revés y que no queremos un valor actual, sino queremos un valor actual a partir de valores futuros, ¿sí?, despejamos valor actual y me va a quedar que valor actual es el valor futuro dividido en 1 más una tasa de interés elevado al número de periodos. Hagamos al revés. Si nosotros teníamos 146 pesos dentro de 4 años, ¿cuántos pesos voy a tener ahora? Bueno, así de sencillo. Llevamos esos 146 pesos al año 0 y va a ser 146 dividido en 1 más 10% a la 4. ¿Sí? Y obviamente el valor es 100. O sea, acá al principio hemos ido de ahora al futuro con 4 años y me ha dado 146, o traer del año 4 a ahora 146 equivale a 100 pesos. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, cuando nosotros hagamos un flujo de fondos, en general vamos a tener, en términos gráficos, una cuestión así. Un año 0 negativo, muy negativo, porque ahí van a estar las inversiones iniciales, tanto fijas como diferidas, o el capital de trabajo, y después, todos los años vamos a tener, si sale todo bien, algún resultado positivo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con este flujo de fondos, calcular el valor actual neto, que significa llevar esos flujos futuros al año 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros llevamos el flujo del año 1 al año 0, va a ser B0. ¿Sí? Ahora, si llevamos el del año 1, va a ser B0 más B1 dividido en 1 más 10 a la 1, porque estamos en el año 1. Si queremos llevar el del año 2, habrá que sumarle el valor de B2 dividido en 1 más 10 al cuadrado. ¿Sí? Y así sucesivamente para el tercero, y en términos generales, ¿sí?, podemos decir que es el valor 7 dividido en 1 más 10 a la séptima. O sea que ahí hemos ido sumando los valores de todos los años, trayéndolos al año 0 de acuerdo a su posición.
Entonces, en términos generales, nosotros decimos que el valor actual neto es el valor del año cero, que no tiene ningún tratamiento porque justamente está en el año cero, más la sumatoria de cada uno de los valores dividido en uno más una tasa de descuento, una tasa de interés elevado al año que le corresponda. Esa es la fórmula. En el Excel hay una fórmula de calcular que es el valor cero más una función que se llama BNA, donde hay que poner la tasa de descuento y la suma y los valores, no la suma. Hay que marcar la tirita de B1, en este caso a B7. Entonces nosotros decimos que un proyecto es conveniente cuando esa van es mayor que cero. Y si es menor que cero, no es conveniente. Si es igual a cero, estamos en un punto de indiferencia. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la tasa interna del retorno, que es el otro indicador, que matemáticamente está muy vinculado a pero es que se mide en forma porcentual, que por ahí no es tan importante. Por ahí en general los economistas prefieren el BAN que la TIR como medición, pero en términos matemáticos es lo mismo. La tasa interna del retorno es la tasa de descuento, esta TD, que me hace que la BAN dé cero. Como ustedes ven, esta tasa de descuento está en el denominador, o sea que a medida que la tasa de descuento se hace más grande, el denominador se hace más grande y se va reduciendo la BAM, ¿sí? Entonces, la tasa de descuento que hace cero la BAM se llama tasa interna de retorno. Gráficamente es así. A medida que la tasa de descuento va aumentando, ¿sí? El BAM va reduciéndose hasta que llega a cero. En ese momento, esa tasa de descuento se llama tasa interna de retorno. En el Excel también hay una formulita muy fácil para calcularla, ¿sí? Si la tasa interna de retorno es mayor que mi tasa de descuento, es conveniente. Si es menor, no es conveniente. Así que esos son los dos indicadores principales que nosotros vamos a usar para definir si un proyecto es bueno, es conveniente o no es conveniente. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, disculpe, ¿podría repetir qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento es la tasa con la cual nosotros estamos trayendo de futuro al presente un valor. Y es la tasa, esperen que hay un compañero que está afuera, y es la tasa que es la tasa de otro negocio que a nosotros nos podría interesar, ¿no? O que un negocio que ya tenemos. Estamos diciendo si este negocio nuevo que estamos pensando es mejor o peor que otro negocio. Estamos bien, es el costo de oportunidad de este negocio respecto de otro. Por ejemplo, si yo tengo 1 millón de pesos y la inversión financiera, poniéndolo en alguno de los tantos procedimientos que existen en el mercado financiero para invertir la plata, supongamos que sea el 20%. Si yo compro dólares y lo juego en la bolsa y tengo un beneficio del 20%. Y la otra es poner una fábrica de, de computadoras, ¿sí? Y esa me da un 30%. Bueno, mi tasa interna de retorno es el 30%, mi tasa de descuento o tasa de comparación es mi inversión financiera. Entonces, comparo este negocio con otro y decido cuál de los dos negocios voy a hacer. Puede ser que los dos negocios sean buenos.
que el VAN o la TIL no sean adecuados no significa que el negocio en sí no sea bueno, pero comparado con otro no es bueno. Y esa tasa de descuento es la comparación con otro proyecto. ¿Entienden? Ajá, sí, entiendo. Es la tasa de comparación. ¿Con qué estamos comparando? Hacer proyectos significa comparar con otras cosas. Y esta tasa de descuento representa otros proyectos. ¿Mm? Claro, o sea, está muy relacionado con el costo de oportunidad, digamos. Exactamente, es exactamente eso. Hago esto o hago aquello, de acuerdo a si mi tasa interna de retorno es mayor o menor a mi tasa de descuento. ¿Mm? Si mi tasa interna de retorno es mayor que mi tasa de descuento, yo voy a proceder a decidir invertir. Si no, seguramente no voy a decidir invertir. Ahí estaba. Bueno, yo le quería contar, bueno, ya hace ¿cuánto? Como 10, 12 años, yo trabajé en un proyecto donde existía un marco internacional que todavía existe, pero ahora no está tan complicado como en aquellos años del 2008 al 2010, donde había una crisis importante de combustibles fósiles, además de una gran impronta mundial por eliminar la contaminación. Entonces existía un marco complejo energético internacional y había también una situación energética nacional que ahora se ha resuelto mucho con la aparición de Vaca Muerta, que estamos importando enormes cantidades de energía, combustibles líquidos de los países vecinos y de otros países del mundo. Entonces el gobierno nacional decidió entonces promover las energías alternativas. ¿Cómo hizo esto? Creyó la ley 26.093 que disponía un régimen de promoción para la fabricación de biocombustibles en la Argentina. Y en esa ley, ¿no es cierto?, establecía que, y sí está establecido de esa manera, que los combustibles líquidos se deberían mezclar con biocombustibles, en este caso biodiesel o bioetanol, que producimos nosotros en Tucumán, para mezclarlos con las naftas y los diésel. Empezaba al 5% y nada, al 2020 hoy deberíamos estar en el 20%, pero por esas cosas de la Argentina no se hizo. Pero existía un enorme mercado. Si todo el petróleo de la Argentina, el combustible de la Argentina se tenía que mezclar con biocombustible, existía un enorme mercado asegurado. Y la ley garantizaba que todo el que produzca biodiesel iba a tener un precio y tenía garantizada toda su producción. En el artículo 14 decían que se priorizaba todas aquellas empresas pequeñas y medianas que producían hasta menos de 50.000 toneladas de combustible, de biocombustible. Después, bueno, o sea, ahí se ha definido que existía un mercado, que existía un precio, que existía una demanda. La primera parte, cuando nosotros hemos hablado de mercado al principio de la clase. Después decimos, bueno, veamos si técnicamente es posible hacer esto. Entonces, acá hay un pequeño resumen de los aspectos técnicos, donde dice que el biodiesel, que era el proyecto que yo estaba trabajando, ¿sí?, es un combustible sustituto del gasoil para motores diésel, que puede ser producido por materias primas agrícolas, en nuestro caso era a partir de aceite de soja, ¿sí?, y metanol o etanol, que también producido a partir de productos agrícolas. El biodiesel posee las mismas propiedades del combustible diésel, como para ser usado en automóviles, camiones y ómnibus. Nosotros habíamos probado entonces
que un biodiesel al 100% andaba perfectamente en una camioneta Toyota, sin hacerle ningún cambio. Desde el punto de vista químico y físico, podemos ver que es mucho más seguro y obviamente menos contaminante que los provenientes del petróleo. Es menos peligroso para el medio ambiente y además era biodegradable. Las materias primas eran aceite de soja, el metanol, hidróxido de sodio y algunos antioxidantes que le permitían que el biodiesel sea estable desde el punto de vista químico. Y además cumplía con determinadas normas, ¿sí? La DIN 14214, la norma alemana, la ASTM, que es la americana, 6751, y la norma argentina, 6515, que prácticamente las dos segundas eran una copia calcada de la norma alemana. Desde el punto de vista físico, veíamos que el biodiesel y el diésel eran muy parecidos. Miren el poder calorífico, la viscosidad, el peso específico, y tenía una ventaja, no tenía azufre como el diésel. La famosa lluvia ácida se produce a partir del azufre que tienen muchos de los combustibles y que cuando emanan como gases a la atmósfera, con la humedad del ambiente se producen sulfatos y sulfitos y que terminan siendo ácidos sulfúricos que son las denominadas lluvias ácidas. Desde el punto de vista de ebullición son muy parecidos, el punto de inflamación también, punto de escurrimiento. Ustedes ven que casi prácticamente son de las mismas características el biodiesel, el número de cetano, que es como la forma que funciona la combustión, o sea que son desde el punto de vista químico y físico muy parecidos, pero uno contamina y el otro no, uno es degradable y el otro es mucho menos degradable. Después había un proceso de fabricación, ¿sí? Entraba el aceite crudo en tanque de acopio, ¿sí? Y por otro lado, la soda cáustica y el metanol se ingresaban a un tanque de precalentamiento y se mezclaba junto con el aceite, de manera de separar de ese aceite de soja el glicerol, que es como la glicerina de las velas, que es lo que hace que el aceite de soja directamente no pueda ser combustible, porque si no fuera por el glicerol funcionaría igual. Eso es como una grasa que empastaría el motor. Bueno, eso se lo separa a través de ese esterificador y separador de fase, que hay varios métodos, uno por simple decantación, otros por algunas centrífugas que se ponen, pero en realidad se saca el glicerol de ese aceite de soja y se lo convierte en biodiesel, ¿sí? A partir el glicerol solo, si uno lo purifica, podría ser otro negocio aparte, porque el glicerol purificado valía entonces como $400 la tonelada, y si era purificado mucho más, porque se lo usaban productos farmacéuticos, cremas, inclusive la industria medicinal. A partir de ese biodiesel se lo lavaba, se lo secaba, ¿sí? Se pasaba por un filtro y iba al tanque para su expedición final. Entonces ahí tenemos como un croquis, un esquema de cómo es el proceso. Ustedes deberán hacer algo similar en sus proyectos, ¿sí? A partir de ese proceso tenemos, vemos cuáles son los equipos, los filtros, los tanques, que van a formar parte de nuestra inversión inicial, ¿sí? El equipo para la producción de metóxido de sodio, un tanque para la incorporación, reactores, lavadores, ¿sí? Intercambiadores de calor, filtros y tanques de almacenamiento para el producto final. Entonces, con eso ya nosotros tenemos una idea de
la inversión que nosotros vamos a necesitar, la cantidad de aceite que vamos a necesitar, la cantidad de insumos que vamos a necesitar para hacer nuestro proyecto. Y en definitiva, chicos, el tema es este. Nosotros vamos a hacer, ustedes van a hacer como una pequeña planillita, ¿sí? Que... ¿Hola? Sí, Hola, profe, profe, sí, lo escuchamos. Sí, una pequeña planillita donde ustedes van a poner los ingresos y los egresos. Los egresos, el costo de la tecnología, todos los tanques, el costo del terreno, el capital de trabajo, que decía que también les decía por primera vez que el capital de trabajo es la plata que necesitamos para hacer funcionar el negocio, el transporte, porque había que pagar los fletes, el aceite de soja se lo compraba en Santa Fe y en Córdoba, así que había que traerlos para acá. El proyecto era que después no se concretó, pero se le vendía a las refinerías de acá del norte, básicamente Refinor, ¿sí? Y bueno, teníamos una cantidad de personal que había que trabajar, una cantidad de costos en operación y mantenimiento y un costo en insumos. La suma de todo eso nos daba los egresos, que ahí están arriba, año por año. Y por otro lado, los ingresos, el precio por la cantidad. Y ahí teníamos un resultado antes de impuestos, ¿sí? Un resultado antes de impuestos, le descontábamos la amortización y teníamos un resultado fiscal, ¿sí? Calculábamos otros impuestos como los ingresos brutos, el impuesto a las ganancias, y tenemos un resultado después de impuestos. Ese resultado después de impuestos, que es la tirita, llevamos los menos 1.346, los 800, los 8.518, los 5.338, así sucesivamente, todos al año cero. Y acá me va a decir que tengo un valor actual neto de 48.286, todo está empezado en millones de pesos, y una tasa interna de retorno del 44%, que es un excelente negocio. Entonces, este es el procedimiento que ustedes tienen que hacer. Tenemos que pensar cómo funciona un negocio, cuáles son sus costos y cómo va a evolucionar este proyecto en el tiempo, ¿sí? En definitiva, este es el proceso que ustedes tienen que hacer. Volvamos al inicio. Pensar una necesidad, una demanda insatisfecha, algo que ustedes creen que se puede fabricar o desarrollar o un servicio a prestar. Pensar cuál es la idea para resolver esa necesidad, y vamos a tener que hacer todos estos estudios, los estudios de mercado, los técnicos, los legales, los organizacionales, el impacto ambiental, el económico y financiero, para decidir si nosotros vamos a hacer o no el negocio. Hasta la toma de decisiones nosotros vamos a llegar en esta materia, ¿no? Vamos a decidir al final de este proyecto, las conclusiones de ustedes van a ser: este negocio es bueno porque tiene una VAN y una TIR de acuerdo a tales parámetros, ¿sí? Entonces, el trabajo de ustedes va a ser pensar qué necesidad, pensar una idea cómo resolverlo y hacer un estudio de esos estudios de prefactibilidad que están desarrollados acá. Así que esa es la idea básica del trabajo que ustedes tienen que hacer. Y yo mañana en la clase de la CL vamos a dar un pequeño retoque a esto y vamos a hacer un ejercicio, un proyecto, donde ustedes van a ver a través de una planilla Excel cómo se hace desde el principio al final. Con esos números ustedes van a poder tener una idea clara del proceso que ustedes van a tener que hacer a posterior, y la herramienta de la planilla de cálculo que ustedes van a tener que usar para presentar este proyecto. Así que, no sé, chicos, si han entendido esto. De todas maneras, yo lo sustancial de hoy lo voy a volver a repetir mañana
para que avancemos con un ejercicio práctico que le va a dar una idea clara a ustedes de cuáles son los alcances de esto. ¿Chicos? Buenísimo, profe. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva. Esto no lo voy a dejar acá, lo vamos a pegar un pequeño refuercito y cuando hagamos un ejercicio que mezcle cada uno de estos temas, yo creo que ustedes van a tener una idea clara como para que puedan avanzar operativamente en este tema. Yo les pido, no para mañana, pero sí para el jueves de la semana que viene, que se separen en grupos de 4 mínimo, 5 máximo, ¿cierto? Y me lo pasen en un listado para que yo lo voy a poner como una tarea ahí, para que ustedes me lo suban hasta el viernes de la semana que viene a los grupos de ustedes para que vayamos pensando grupo por grupo qué tema van a desarrollar. Así que si no hay más consultas, nos vemos mañana. Bueno, perfecto, profe. Bien, profe, perfecto. Bueno, Hasta mañana, profe. que Hasta estén mañana, bien, profe. que descansen. Igualmente. Hasta mañana, profe, igualmente. Chao, profe, buenas noches. Gracias, Chao, buenas chao. noches. Buenas noches, profe. Chao, Hasta luego, chao. profe, gracias.